Hoy tenemos la parte 2 de este tutorial. En la anterior realizamos el canesú con vueltas acortadas y hoy vamos a continuar donde lo dejamos, que fue en la unión de delantero y espalda. Vamos a terminar el cuerpo orientándoles donde realizar disminuciones de una manera muy delicada, progresiva y a la vez que el cierre de las vueltas quede en forma recta. También vamos a darle forma a la sisa para que sea cómoda y finalmente le enseñaré cómo hacer las disminuciones invisibles y que la manga, al hacer disminuciones, las vueltas queden cerradas en forma recta en una zona no visible. En el video anterior llegamos hasta el final del canesú y la unión de ambos con una vuelta de puntos altos y las cadenas necesarias para dar el ancho adecuado para cada cuerpo, para cada necesidad. Hoy vamos a continuar tejiendo el cuerpo, viendo cómo haremos disminuciones o aumentos según el caso. Comenzaremos por uno de los lados donde están las cadenas. ¿Para qué? Para que la unión quede en este lado. Y la vamos a hacer de forma tal que sea recta, no que se desvíe, como casi siempre ocurre cuando realizamos uniones a crochet en tejido en redondo. Vamos a iniciar en el centro de estas cadenas que tejimos realizando un nudo. Esta vez vamos a hacer el nudo porque es una zona que lleva mucha presión a la hora del uso de la pieza. Una vez realizado el nudo, vamos a levantar 2 cadenas y vamos a tejer un punto alto en cada cadena. Tocaría esta. Y vamos escondiendo junto al tejido la hebra del nudo. Recuerden siempre marcar este punto que se forma al levantar el segundo punto alto, que es el que va después de las cadenas de inicio, para saber dónde unimos cuando terminemos la vuelta. Y así vamos a tejer puntos altos por toda esta vuelta, hilera, carrera, hasta llegar donde está el marcador y cerraremos con punto deslizado. En el cuerpo es un punto alto sobre cada punto de base. Llegué al final de la vuelta. En la tercera cadena, recuerden que hicimos 2 y cuando se forma esta, levantar el segundo punto, ahí es donde cerramos la vuelta. Ahora vamos a ver cómo logramos que la unión sea derecha. Hay muchas uniones que pueden ser hasta perfectas y las he compartido con ustedes en el canal, pero todas por dentro van marcando una línea diagonal. ¿Qué sucede? Que este tipo de piezas a la hora de usarla se estiran y se va a hacer visible. Eso es válido para otro tipo de tejidos que no lleve tanta tensión. En este caso no será tan invisible, pero sí va a quedar recta en el mismo lugar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Levantamos 2 cadenas. En el mismo punto, un punto alto. Aquí vamos a cerrar la vuelta. Ustedes, si desean, ubican un marcador. Continuamos tejiendo normalmente punto alto sobre punto alto hasta llegar al cierre de esa vuelta. Llegué al final de la vuelta. Cuento 1, 2, 3 y en la tercera cadenita cierro con punto deslizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Levanto 2 cadenas, pero esta vez no voy a realizar un punto alto en el mismo lugar, sino voy al punto siguiente y continúo con mis puntos altos sobre cada punto de base.
Y ahora veremos cómo vamos a cerrar esa vuelta para lograr que la unión quede recta. Para terminar esta vuelta vamos a realizar en el último punto un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo punto de base. 1, 2, 3 y aquí cerramos con punto deslizado. De esta forma va a quedar siempre la unión en el centro, las cadenas en el centro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una vuelta vamos a realizar 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar y en la siguiente 2 cadenas, punto alto en cada punto de base y al finalizar un aumento en el último punto. Así vamos a trabajar por toda la pieza hasta lograr el largo deseado. Si tienes necesidad de hacer algún aumento, lo primero que vas a hacer es marcar el centro del otro lado, porque de este tenemos el inicio y final de las vueltas. ¿Para qué? Para que se mantenga la simetría del tejido. Entonces, vamos a hacerlo en la vuelta donde realizamos las 2 cadenas y venimos al punto siguiente que viene, realizamos un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto de base. Continuaremos tejiendo puntos altos sobre punto de base hasta llegar a este lugar donde realizaremos también 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y así se mantiene el aumento simétrico, igual de un lado que del otro. Y continuaríamos tejiendo la vuelta siguiente sin aumentos. Si necesitan otro, pues lo harán en la siguiente vuelta donde comienzan con las 2 cadenas sin el punto en el mismo lugar. El lugar donde se van a hacer los aumentos depende de la forma de nuestro cuerpo. Puede que ustedes lo necesiten a la altura del busto, puede que lo necesiten a la altura de las caderas. Ahí es donde ustedes van a decidir en qué lugar realizarlo. Si mi contenido es de tu agrado, te pido que me regales un me gusta y que te suscribas, porque siempre tenemos cosas muy interesantes y novedosas por acá. De antemano te doy las gracias. Y aquí vamos continuando hasta llegar donde ubicamos el marcador. Llegué a la parte donde ubique el marcador en el centro de la parte inferior de la sisa. Ahora aquí realizamos un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y con esto logramos que los aumentos queden de una manera simétrica. Ahora continuamos trabajando hasta tener el largo deseado y hacer los aumentos donde ustedes así lo estimen necesario. Ya terminé de tejer las vueltas que yo necesito para el largo. Yo realicé pequeños aumentos en la parte de la cadera. Voy a realizar el borde inferior con el color con el que tejí el contorno del escote y levantamos 2 cadenas. En el mismo lugar realizo 2 puntos altos más, que serían 3. Esto le da a la pieza un poco más de flexibilidad en el borde. Tomamos lazada, saltamos una cadena de base o un punto de base y realizamos 3 puntos altos más. Y así quedaría el contorno en combinación con el resto de la pieza, es decir, los bordes de las mangas y el cuello. Y así tejemos 3 puntos altos en un punto sí y uno no, uno sí y uno no. Ya realicé el último grupo de 3 puntos altos, voy a la tercera cadenita, cierro con punto deslizado, una cadenita, corto el hilo y remato. Y así queda nuestro contorno en combinación con el cuello. Vamos a ubicar el centro de la sisa, que sería aquí. Esta parte la vamos a tejer entre los puntos. Vamos a marcar aquí.
Tomamos el hilo y aquí realizamos un nudo, porque esta parte de la pieza lleva bastante tensión, tanto del busto como del movimiento de los brazos. Aquí vamos a trabajar puntos altos, por tanto, vamos a introducir el crochet y levantamos 2 cadenas. Ya voy a quitar el marcador porque era referencial. Vamos a hacer punto alto entre los puntos del centro de sisa solamente. Aquí vamos hasta llegar a un punto antes del ángulo que se forma aquí. Llegamos al último punto. Tomamos lazada. Realizamos la mitad de un punto alto doble. ¿Por qué razón? Porque queremos disimular ese ángulo, hacerlo menos pronunciado. Tomamos lazada y un punto alto doble de una lazada sería sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Vamos a hacer el punto sin completar. Sacamos 1, sacamos 2. Ahora vamos al siguiente. Aquí. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos todo. Ahí queda una disminución con puntos altos dobles. Aquí tenemos la misma situación. Vamos a repetir lo mismo. Sacamos 1, sacamos 2, vamos al siguiente, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos todo. ¿Qué logramos con esto? Disminuir el ángulo recto que se forma y suavizarlo un poco. Ahora vamos a continuar tejiendo punto alto sobre punto de base hasta llegar a la otra parte. Aquí llegamos nuevamente al ángulo. Aquí vamos a realizar el último punto alto antes de la unión. Miren, aquí es unión de vueltas, pero nos va a ser útil para hacer esta disminución. Vamos a introducir aquí, vamos a hacer un punto alto doble sin terminar. Y vamos al siguiente punto alto y hacemos la disminución por completo. Porque si saltamos al siguiente punto nos va a quedar un orificio poco estético. Aquí tenemos punto alto. Por tanto, voy a tejer 2 puntos altos en ese punto. Uno fue con el que realicé la disminución y el que acabo de tejer. Ahora, aquí en este punto alto corresponden 2 puntos. 1 y 2. Aquí tenemos la unión de vueltas. Aquí vamos a hacer la disminución. Un punto alto doble sin terminar. Voy aquí entre los puntos altos de la sisa y realizo la disminución. La termino de realizar. Y aquí miren que pasó de ser un ángulo, 2 ángulos, a estar más redondeado. Ahora sí continúo tejiendo punto alto entre cada punto alto de la sisa y cierro con punto deslizado al terminar. Vamos a aplicar la misma técnica de unión que realizamos en el cuerpo. En una vuelta realizamos 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto por toda esta vuelta. Llegué al final, tejí el último punto alto, vengo a la tercera cadena que se formó al inicio y paso con punto deslizado. Van a ser 2 vueltas que ustedes van a repetir. Ahora vamos a levantar 2 cadenas. Tomamos lazada y no vamos a hacer un punto alto en el mismo lugar. Saltamos este espacio y venimos al siguiente punto.
Y vamos a tejer punto alto sobre punto alto. Llegué al final y en esta oportunidad hacemos 2 puntos altos en el mismo punto de base. Venimos a la tercera cadena que se formó, pasamos con punto deslizado. Si ustedes desean hacer la manga ancha, continúan trabajando así. Esto va a provocar que esta unión se mantenga recta si repiten estas vueltas. Aquí estoy terminando la cuarta vuelta, la cual comenzó con 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Aquí en la tercera cierro con punto deslizado. Las disminuciones las vamos a iniciar siempre en vueltas que comiencen con 2 cadenas y que no haya que hacer un punto alto en el mismo lugar. Ustedes elegirán el ancho que quieran, el largo y el punto donde quieran hacer la manga más estrecha. Aquí voy al siguiente punto y voy al siguiente punto. Repito. Esta sería la primera disminución. Entro por esta lazada del punto y voy al siguiente punto. Aquí tengo 2 puntos tomados. Voy a pasar por esas 2 anillitas y completo mi punto alto como si estuviera haciéndolo en un punto de base. Continúo tejiendo hasta llegar a 2 puntos antes del final de la vuelta. Llegué justo cuando faltan 2 puntos de base para terminar la vuelta. Aquí vamos a realizar una segunda disminución. Miren, tomamos esta lazada de ese punto, está conformado por 2. Venimos al siguiente y hacemos lo mismo. Sacamos esas 2 lazadas y tejemos con un punto alto normal. En la tercera cadena que se formó al inicio, punto deslizado. Ahora tocaría 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. En esta vuelta no haremos disminuciones. Y en la siguiente repetiremos este paso. Disminución al inicio, disminución al final. Y así van a continuar tejiendo hasta lograr el largo y el ancho que ustedes deseen. Al finalizar, realizan el mismo motivo que tejimos en el contorno del diseño, este que hicimos al principio del video. Una vez que hayan tejido el borde y terminado la manga, realizan también el mismo motivo. Yo realicé aquí la última disminución y sobre esa vuelta tejí los motivos del contorno de la manga. Y de esta manera hemos llegado al final de este tutorial. Les doy las gracias una vez más por acompañarme y no te olvides de regalarme un like, comentar y cualquier duda, aquí estamos a su disposición. Muchas gracias una vez más y hasta el próximo tutorial. Chao.